Práctica 6 tiene que ver con el equilibrio químico. En este video vamos a realizar un repaso breve de equilibrio químico, incluyendo algunas prácticas, y después unos consejos para la práctica virtual. En química siempre tenemos un equilibrio dinámico, en que hay una reacción cuando los reactivos se convierten en productos, y este va a suceder con la misma velocidad de que los productos se convierten en reactivos. Por esa razón lo escribimos la ecuación química con la doble flecha. Dado que la velocidad hacia la derecha y hacia la izquierda es igual, la concentración de los reactivos y la concentración de los productos es igual cuando estamos en equilibrio, como podemos ver en esos dos experimentos. En el primer experimento, empezamos con nitrógeno e hidrógeno en un recipiente. Con el tiempo, esos dos se reaccionan para producir amoníaco. Con suficiente tiempo, la concentración de cada especie se mantiene constante. Y ese es cuando estamos en un equilibrio. También tenemos otro experimento en que un recipiente de amoníaco se descompone, bueno, el recipiente no, el amoníaco se descompone en nitrógeno e hidrógeno. Así, eventualmente, la consunción del reactivo y la producción de los productos entra en un equilibrio con la reacción al revés. Entonces, cuando estamos en equilibrio, tenemos la ecuación química a la izquierda sucediendo a la misma velocidad que la ecuación química que tenemos a la derecha. Entonces, escribimos la ecuación con la doble flecha. Vamos a notar que es completamente correcta escribir nitrógeno e hidrógeno como reactivos o el amoníaco como reactivos, ¿okay? Como reactivo. Obviamente ese va a afectar la constante de equilibrio. Uno es la inversa a otro. ¿Okay? Cuando estamos en equilibrio, siempre vamos a tener una mezcla de reactivos y productos. Es posible que la reacción va casi a 100%. En este caso puede ser que la concentración de los reactivos es muy pequeña, pero nunca va a lograr hacer cero. ¿Okay? Entonces la concentración de los reactivos puede ser muy pequeño, pero no es igual a cero. Este es porque tenemos una constante de equilibrio. Cada reacción tiene una constante única de equilibrio. Utilizamos K de constante, claro. Entonces, este valor de K depende de la estequiometría de la reacción. Obviamente, es diferente para una reacción y otra reacción. También depende de la temperatura y la presión, pero solo depende de la presión si hay menos un gas y que el cambio de moles de gas no es igual a cero. Como hemos visto en la clase de teoría, muchas veces tenemos subíndices en el valor de K. Entonces, puede ser que tenemos un nombre para la constante de equilibrio para describir el tipo de reacción. Entonces, tenemos Kc cuando queremos identificar la cantidad de reactivos y productos en términos de concentración, Kp cuando estamos en unidades de presión, Ka para un ácido, vamos a ver Kb para una base, después Ksp cuando tenemos un equilibrio de solubilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos una reacción, la constante de equilibrio es igual a la razón entre los productos sobre los reactivos. Esa es parte de la razón de que nunca vamos a tener una concentración de reactivos igual a cero. ¿Por qué? Si tenemos una fracción con cero en el denominador, la constante de equilibrio será infinito. ¿Okay? Y en este caso de Kc, estamos hablando de la concentración de la sustancia. Podemos ver que el coeficiente en la ecuación química es el exponente en la expresión de la constante de equilibrio. Esa es la razón que K depende en la estequiometría de la reacción.
Por ejemplo, tenemos una reacción entre la plata y el amoníaco para producir este sal. Su KC, siempre productos sobrereactivos, y podemos notar que el amoníaco tiene un coeficiente de 2, por lo tanto, en la expresión de la constante de equilibrio, su concentración está elevada a 2. El principio de Le Chatelier es muy importante para el equilibrio. Vamos a imaginar que tenemos una reacción muy sencilla, A en equilibrio con B. Por lo tanto, la constante de equilibrio es la concentración de B, nuestro producto, sobre A, nuestro reactivo. El principio de Le Chatelier nos indica que una perturbación puede empujar una reacción en cualquier dirección, hacia los productos o hacia los reactivos. Entonces, una perturbación puede incluir un cambio en la cantidad de reactivos o productos. Por ejemplo, vamos a imaginar que la constante de equilibrio para nuestra reacción química imaginaria es igual a 1. Vamos a imaginar que se encuentra en equilibrio la concentración de B igual a 2 molar y la concentración de A igual a 2 molar. Dado que 2 sobre 2 es igual a 1, estamos en equilibrio. Vamos a realizar una perturbación. Vamos a agregar más reactivo para que la concentración del reactivo es igual a 3 molar. Ahora podemos notar que estoy utilizando Q, el cociente de la reacción, porque ahora no estoy en equilibrio. Esas son mis condiciones iniciales antes de la formación del equilibrio. En este caso, yo puedo ver que Q es menor de K. Es porque tengo una ausencia o deficiencia, es decir, una deficiencia de productos. Entonces, este equilibrio va a realizar un cambio. Va a formar más productos por la consunción de este exceso de reactivos. ¿Okay? Entonces, la perturbación es agregar más reactivos. Entonces, el cambio es quitar reactivos. El cambio siempre es el opuesto de la perturbación. Así, al final, vamos a tener 2,5 molar de producto sobre 2,5 molar de reactivos y otra vez hemos alcanzado al equilibrio. También un cambio en la temperatura va a afectar el equilibrio. En esta perturbación podemos tener una reacción endotérmica en que podemos pensar el calor como un reactivo. Por lo tanto, cuando agregamos más calor, estamos agregando más reactivo. Por lo tanto, la concentración de productos va a aumentar. También hay reacciones exotérmicas en que el calor está ubicado en el lado de los productos porque en una reacción exotérmica la reacción va a producir calor, va a liberar calor. ¿Okay? Por lo tanto, aquí, si agregamos más calor, el sistema tiene que consumir este exceso de calor por aumentar la cantidad de reactivos. Otra perturbación muy común es un cambio en el volumen o la presión, y este solo va a afectar reacciones con al menos un gas y cuando el cambio de moles de gas no es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos C en equilibrio con T, podemos ver que tenemos dos gases y que el cambio de moles de gas es positivo, es decir, que hay más moles de gas en el producto que en el lado de los reactivos. En este caso, si tenemos mayor presión, el equilibrio se desplaza al lado donde hay menos moles de gas. Entonces, cuando delta N es positivo, más presión nos da más reactivos. En el otro caso, si delta N es menor a 0, es un número negativo, tengo más moles de gas al lado de los reactivos que los productos. Si aumento la presión, voy a tener más productos porque el equilibrio se desplace al lado donde hay menos moles de gas para tratar de disminuir la presión. Sabemos que hay una relación directa entre la cantidad de moles de gas y la presión del gas. Entonces, cuando aumentamos la presión, la reacción va a aumentar la concentración del lado con menos moles de gas para disminuir la presión, porque el cambio siempre es el opuesto que la perturbación. Aquí tenemos 3 ejemplos.
Ustedes van a predecir el efecto de aumentar la presión en cada equilibrio A, B y C. Pongo el video en pausa, trata de realizar su predicción y después escuche la respuesta para verificar. En el caso de A, podemos ver que los reactivos tienen 4 moles de gas y los productos, bueno, solo, muy bien, un error, un momentito. Ok, ahora sin el error tipográfico. En los reactivos tenemos 4 moles de gas, en los productos solo tenemos 2 moles de gas. Dado que la alta presión favorece la reacción con menos moléculas de gas, si aumentamos la presión vamos a tener mayor concentración de amoníaco. En el caso de reacción B, tenemos, en el caso de A tenemos aquí unos datos. Aquí podemos ver en el gráfico el eje Y vertical es el porcentaje de amoníaco en el equilibrio. Podemos ver el efecto de la presión sobre este equilibrio y vemos que a mayor presión tenemos más amoníaco. Entonces aquí, mayor presión total nos da mayor concentración o porcentaje de amoníaco en el equilibrio. Podemos ver en el otro eje horizontal, bueno, más o menos horizontal. Aquí, con temperatura, podemos ver que con mayor temperatura, la cantidad de amoníaco disminuye. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta tendencia? Mayor temperatura, menor porcentaje de amoníaco. Lo que se puede concluir es que dado que mayor temperatura nos da más amoníaco, por lo tanto podemos concluir que el calor, no, perdón, es menos amoníaco. ¿Qué está pasando? No estoy leyendo bien este cuadro. Mayor temperatura, menos amoníaco. Por lo tanto, el calor debe ser un producto igual. Entonces, si yo puedo poner aquí el calor, este indica que la reacción es exotérmico. En reacción B, tenemos el dióxido de carbono, que es un gas en equilibrio con el dióxido de carbono disuelto en el agua, por ejemplo, en un gaseoso. Dado que tenemos un mol de gas en equilibrio con 0 moles de gas, podemos concluir que cuando aumentamos la presión vamos a tener mayor concentración de dióxido de carbono disuelto en el agua. Este nos conecta al capítulo de solubilidad en que vimos la ley de Henry. En la ley de Henry vimos que la concentración de el gas es igual a un constante por la presión parcial del gas. Y aquí podemos ver en la ley de Henry, a mayor presión, más gas se disuelve. Técnicamente es la presión parcial del gas.
Este nos da mayor solubilidad. Entonces tenemos la misma tendencia aquí. Más presión, más gas disuelto en el disolvente. En equilibrio C tenemos el monóxido de carbono con el dióxido de nitrógeno en equilibrio con el dióxido de carbono con el monóxido de nitrógeno. En este equilibrio tenemos 2 moles de gas en equilibrio con 2 moles de gas. Dado que delta N, el cambio de moles de gas es igual a 0, un aumento en la presión no va a afectar el equilibrio. También es posible disminuir la presión de una reacción. Cuando se disminuye la presión, el equilibrio va en la dirección para aumentar la cantidad de moles de gas. Aquí tenemos otra práctica para ver cómo afecta el cambio en concentración. Vamos a predecir el efecto de agregar disolvente hasta disminuir la concentración por un factor de 3 en cada equilibrio. Pongo el video en pausa, haga su trabajo en un papel y después vea si tiene razón o no. En el equilibrio A, podemos escribir la expresión de la constante de equilibrio. Ese es igual a la concentración del amonio por la concentración de hidróxido y este sobre la concentración de amoníaco. Podemos ver que el agua no está incluido en la expresión de la constante de equilibrio porque el agua es el disolvente. Su concentración es enorme, es aproximadamente 55 molar, es órdenes de magnitud más que las demás concentraciones. Por lo tanto, cuando la reacción sucede en cualquier dirección, el cambio afectado sobre la concentración del agua es mínima. Probablemente ni lo vamos a medir una diferencia. Y con las cifras significativas no vamos a incluirlo en los cálculos. Por lo tanto, la concentración del agua del disolvente está incluido ya en la constante del equilibrio. No tiene que escribirlo en su expresión. Ok, bien. Aquí está. Voy a realizar mi perturbación. En mi perturbación voy a diluir. La dilución es 1 a 3. Entonces ahora yo tengo Q. Q es igual a cada concentración ahora es 1/3 de la concentración original. Entonces, 1/3 de la concentración original de amonio, perdón. 1/3 de la concentración original de hidróxido. Y 1/3 de la concentración de amoníaco. Okay. Ahora, este y este se cancela. Entonces, yo tengo el Q es igual a 1/3 por la concentración de amonio por la concentración de hidróxido sobre la concentración de amoníaco. En otras palabras, yo tengo que Q es igual a 1/3 de K.
En esos tres ejemplos vamos a predecir el efecto de agregar un ácido fuerte a cada reacción. Podemos asumir que el volumen es constante después, aunque estamos agregando el ácido. Entonces ahora vamos a ver un cambio de concentración de uno o tal vez dos reactivos o productos. Entonces el ejemplo anterior era por dilución y ahora es por una reacción con el ácido. Pongo el video en pausa y después verifique su respuesta. Ok, en este caso, cuando agregamos el ácido fuerte va a donar protones. Esos protones, en reacción A, puede neutralizar el hidróxido. Entonces, el efecto es que el ácido fuerte neutraliza un producto. Entonces, si la perturbación es eliminar producto, la reacción va a realizar un cambio para reformar o formar más producto. Entonces, la reacción se desplaza hacia los productos o la concentración de los productos va a aumentar para reformar el equilibrio. En equilibrio B tenemos otra vez una base. Entonces, la perturbación neutraliza o elimina un producto. Entonces, el cambio será reformar producto. Entonces, otra vez se desplaza hacia los productos o hacia la derecha. En equilibrio C tenemos el cloruro de sodio en equilibrio entre el sólido y los iones disueltos en la disolución acuosa. Cuando agregamos el ácido fuerte, este no va a afectar porque tenemos esos sales neutros o iones neutros. No iones, pero no son ácidos ni bases. Entonces, no hay ninguna perturbación, por lo tanto, no hace falta ningún cambio. Entonces, esta perturbación no va a afectar el equilibrio. No hay un cambio. No hay ningún cambio. Incluso si agregamos una base a tampoco vamos a ver un cambio, porque la base no va a reaccionar con el sodio ni con el cloruro. Podemos recordar de que el cloruro, si tenemos el HCl,
Si este reacciona, por ejemplo, con el agua, utilizamos la flecha individual porque el HCl es un ácido fuerte, por lo tanto se ioniza casi 100%, se reacciona casi 100%. Entonces vamos a tener el hidrógeno y el ion cloruro. Entonces ese es mi ácido y esta es su base conjugada. Recordamos que la base conjugada de un ácido fuerte es tan débil que ni lo pensamos en una base. ¿Okay? Es increíblemente débil. Entonces, la verdad es que no es correcto hablar de este como una base. ¿Okay? Entonces, para recordar, la flecha completa es cuando tenemos reacciones que andan casi 100% hacia los productos. Sabemos que no es 100%, pero 99,9 o algo así. Ahora, hablando de la práctica de esta semana, tenemos una introducción que ustedes pueden leer. Tiene una explicación un poco diferente de lo que yo he hecho. Vamos a notar que este guía tiene un montón de equipo y reactivos, pero ustedes no van a hacer nada en casa. Todo está en grabaciones que ustedes van a mirar, ¿ok? Entonces, no se preocupe, ustedes no necesitan ninguno de este equipo y ninguno de esos reactivos. Van a ver que el procedimiento es una serie de ver el video. ¿Okay? Y hay preguntas en el guía, el informe corto, que tiene que ver con el efecto de la adición de esas perturbaciones al equilibrio. Tenemos otro equilibrio, otros videos para mirar, otras preguntas en el informe corto que tiene que ver con el análisis de las perturbaciones y el efecto en el equilibrio. ¿Okay? Entonces, ustedes no van a hacer ninguna parte práctica esta semana. ¿Okay? Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que le vaya muy, muy bien.